¿Conoces a Dolores Jiménez y Muro? Si te digo que fue una de las verdaderas iniciadoras de las ideas revolucionarias en México, participó en grupos como las Hijas de Cuauhtémoc y Socialismo Mexicano, donde se forjaron muchas de las ideas que dieron vida a la revolución. Integrante de las fuerzas del general Emiliano Zapata, pero antes fue integrante del Partido Liberal Mexicano, donde compartió militancia con Ricardo Flores Magón. Asimismo, fue precursora del feminismo al conformar grupos de mujeres, maestras, campesinas, intelectuales, obreras, para defender los derechos políticos y sociales de la mujer. Iniciadora de un grupo de mujeres que fueron más allá de su época. La verdadera iniciadora del Plan de Ayala y muchas cosas más. ¿Te gustaría conocerla? Antes de empezar, los datos recopilados para este video, sus fuentes, son de la historiadora y antropóloga Oresta López Pérez, Wikipedia, Página Oficial de Derechos Humanos, Gobierno de la República. Dicho esto, ¡comenzamos! Dolores Jiménez y Muro, hija de José María Jiménez, abogado y funcionario del gobierno liberal, y de Atilana Muro, nació un 7 de junio de 1848 en el estado de Aguascalientes, en lo que, en ese entonces, era una nación colapsada, tras la derrota contra los Estados Unidos en la guerra de 1846 a 1848, en la que México perdió más del 55% de su territorio. Dolores creció en un hogar liberal. Recibió una buena educación que alimentó su gusto por la lectura y la cultura, lo que permitió formarse como profesora en la época juarista, con una sólida inclinación a los principios del liberalismo republicano. En su juventud, Dolores se trasladó con su familia al estado de San Luis Potosí y vivió entre las tertulias literarias y la vida en sociedad de la clase media y alta. Para esos tiempos, los liberales promovían la participación social de las mujeres en las artes, en los idiomas, en la lectura y en la creatividad literaria. Las mujeres, miembros de la clase alta, tenían la libertad y la oportunidad de leer la prensa, novelas, libros de historia y de viajes. Asimismo, obtenían enseñanzas modernas para dedicarse a ser escritoras o profesoras. Fue así como en este contexto y con tan solo 14 años, Dolores incursionó en la poesía en 1864, convirtiéndose también en escritora, periodista y más tarde revolucionaria. Para 1874 su talento en la escritura y la poesía ya era reconocido. Dolores escribió diversos versos en los que rechazaba el intervencionismo y su deseo por tener una patria soberana, libre y justa, lo que motivó al gobierno potosino a invitarla para participar en las fiestas de independencia con la declamación de algunos de sus poemas, que fueron elogiados por el liberal Benigno Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga, abogado constituyente mexicano. Entre los años de 1873 y 1889, en México floreció un grupo de mujeres periodistas, entre las que destacó Dolores Jiménez y Muro. Estas mujeres, que habían crecido en medio de una educación privilegiada y bajo la influencia de las ideas de la Ilustración y el liberalismo, aportaron a la sociedad la edición de 4 publicaciones dirigidas a una audiencia femenina: Las Hijas de la Náhuac, El Álbum de la Mujer, El Correo de las Señoras y Violetas de la Náhuac. En ellas difundieron principalmente aspectos de la vida social y cultural de su tiempo, convirtiéndose a la vez en un medio para crear y desarrollar un periodismo crítico y de denuncia contra las fallas del gobierno porfirista. En estas actividades destacó la participación de Jiménez y Muro. A los 33 años, Dolores sufrió la muerte de sus padres, concentrando su vida en tomar conciencia sobre la condición de los trabajadores, de su miseria y la explotación a la que eran sometidos por el régimen del general Díaz. Como una disidente del orden dictatorial, Jiménez y Muro comenzó a participar en los llamados círculos liberales o de oposición de San Luis Potosí, que más tarde se convertirían en los espacios de reunión donde iniciaría la lucha para combatir los abusos en contra
de las mujeres y de los trabajadores obrero-campesinos. En 1900, Dolores fue testigo de los primeros levantamientos agrarios generados por la desigualdad, la pobreza y la opresión política, las cuales una década más tarde llevarían al país a la lucha armada. Fue simpatizante del Partido Liberal Mexicano. Colaboró en la redacción del programa de este en 1901, en donde compartió militancia con Ricardo Flores Magón, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña Roset y Aurora Martínez, junto con las que publicó y difundió las ideas para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Trabajaron en la clandestinidad y destacó como estratega, participando en la organización política. Allí adquirió experiencia como dirigente. Años después recordara los años previos a la revolución con las siguientes palabras: desde entonces comprendí que la revolución actual, o sea, de 1910, no estaba lejos, porque ideas germinaban por todas partes. Poco después vine a México, donde vi que millares de ciudadanos iban a inscribirse en los clubes políticos de donde debería surgir la revolución, como fue. Un año después de estos incidentes, Dolores se trasladaba de San Luis Potosí a la Ciudad de México para colaborar con Juana Belén y Elisa Acuña en su recién creado periódico de oposición Vesper. Entre 1902 y 1903, recién la clausura de periódicos, la confiscación de imprentas, el espionaje y la persecución policial, y las tres se convierten en presas por la difusión de sus posturas políticas. Al estar en prisión, después de salir de esta, Dolores se desempeñó como directora de la revista Potosina y formó parte del Partido Liberal Mexicano, donde compartió militancia con, como les comenté, Ricardo Flores Magón, y asimismo fue precursora del feminismo al conformar grupos de mujeres, maestras, campesinas, intelectuales y obreras para defender los derechos políticos y sociales de la mujer. Firme en sus convicciones como activista, Dolores fue nuevamente arrestada en 1910. Desde la cárcel buscó cambios para mejorar las condiciones de las mujeres y anheló ver un México donde el progreso de la economía y la reforma agrícola se hicieran realidad. A los 62 años, se unió al presidente Francisco I. Madero y funda el Club Femenil Antirreeleccionista, conocido mejor como Las Hijas de Cuauhtémoc, el cual encabezó bajo la consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones, más allá del hogar, está primero su patria. Con ello inició su etapa como mujer revolucionaria, la cual la llevó a tener un lugar en la historia de nuestro país, ya que sus aportaciones la distinguieron como un personaje relevante dentro del movimiento revolucionario, al cual se sumó para lograr la tan anhelada transformación nacional. Es por esto que sus compañeros de lucha la llamaron la antorcha de la revolución. Entre sus legados se encuentra la elaboración del Plan Político y Social de Tacubaya, que esto ocurrió en Guerrero, octubre 31 de 1911, en el cual se desconoció al gobierno de Porfirio Díaz por la suspensión de garantías y se reconoció a Francisco I. Madero como presidente. Se exigió el restablecimiento de la libertad de imprenta, la protección y dignificación de los indígenas, la disminución de las jornadas de trabajo, la construcción de vivienda para los trabajadores, la abolición de los monopolios, y se proclamó como ley suprema a la Constitución de 1857 en lo referente al voto libre y a la no reelección. Las obras de Jiménez y Muro ganaron la atención de Emiliano Zapata, quien adoptó una de sus reformas propuestas y le invitó para reunirse con él en Morelos. La reunión se llevó a cabo en 1913 y desde entonces se convirtió en una parte activa y muy importante de la organización de Zapata hasta que éste fue asesinado. Ya formando parte de las fuerzas del general Emiliano Zapata, escribió el prólogo del Plan de Ayala. Se le designó como general brigadier. Dicho plan se proclamó el 28 de noviembre de 1911 y en él
Se desconoció al presidente Francisco Madero, quien fue acusado de traicionar las causas campesinas. Durante el maderismo promovió que la función de los clubs fuera organizar la campaña antirreeleccionista en oposición a Díaz y hacer propaganda y activismo clandestino. A la muerte de Madero y de José María Pino Suárez, esto ocurrido en febrero de 1913, Dolores Jiménez y Muro difunde entre la población las causas de la lucha y los planes revolucionarios para derrocar a Victoriano Huerta, por lo que en 1914 fue recluida nuevamente durante 11 meses por órdenes del propio Huerta. Impulsó la primera campaña de alfabetización en 1917 al formar parte de la Secretaría de Educación Pública y participó también en las misiones culturales. Durante 8 años más, continuó vigente con tareas periodísticas en el Anáhuac y en el Correo de las Señoras, mientras que en el ámbito literario reunió algunos de sus poemas en el libro Rayo de Luz. Dolores Jiménez y Muro murió el 15 de octubre de 1925. Personaje crucial, importante en la Revolución Mexicana, extinguiendo así una parte importante de la Revolución Mexicana, la antorcha principal de la revolución se había extinguido. Bueno, amigos, como ven, fue una mujer extraordinaria, que no importó su edad ni su momento, ella toda su vida luchó por su ideal, que era justicia social. Por el momento es todo, amigos, esperamos que les haya gustado este video. Ya saben, esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Si tienen algo que compartirnos, adelante. Nosotros leemos cada uno de sus comentarios y los esperamos en la siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Chao!